Acá están los objetivos que nos hemos propuesto. El general es que las y los participantes conozcan la relación entre el enfoque de género y el fenómeno del maltrato, acoso laboral, sexual y violencias, agregaría, que existe en nuestro país. Y los objetivos específicos, que son más operativos, el primero es repasar los conceptos claves sobre el enfoque de género. El segundo, revisar el marco normativo internacional y nacional sobre maltrato, acoso sexual y laboral. Y tres, identificar medidas de prevención desde una perspectiva de género para abordar este fenómeno del maltrato o el acoso y la violencia en el espacio laboral. Lo primero que vamos a ver es el concepto de perspectiva de género. Vamos a hablar de algunos conceptos claves que tienen que ver con esta perspectiva, las distinciones de este enfoque o esta perspectiva y su relación con el acoso y la violencia en los espacios laborales y qué significa el análisis en esta temática desde esta perspectiva de género. Luego vamos a revisar el marco internacional de derechos humanos y algunos conceptos que son fundamentales, como el principio de igualdad y no discriminación. Voy a mencionar los convenios de la OIT y nos vamos a detener un poquito más en el convenio 190, que tiene relación directa con el tema que vamos a abordar. Luego vamos a ver el marco nacional sobre acoso y violencia. Vamos a revisar en qué consiste la ley Karin y por qué esta ley, a diferencia de las anteriores, tiene enfoque de género. Vamos a revisar de manera muy sucinta, porque repito, es poco tiempo, lo que contiene esta ley, el objetivo, el alcance y los roles que tienen cada una de las personas al interior de una organización. Y finalmente vamos a hablar de prevención de acoso laboral y sexual en el espacio laboral y vamos a ver qué medidas se pueden implementar para prevenir este fenómeno que afecta en mayor medida a las mujeres, a las trabajadoras. Lo primero es entender de qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de género, y esto refiere a una herramienta que es a la vez analítica, teórica, pero al mismo tiempo es política, ¿no? Y que busca que comprendamos cómo funcionan las desigualdades de género en la sociedad en general y en la nuestra en particular, y al mismo tiempo, además de esta comprensión, busca visibilizar las desigualdades y la discriminación que históricamente ha afectado en mayor medida a las mujeres que a los hombres, ¿ya? Esta perspectiva constituye una mirada crítica, ¿no? Es crítica porque busca cuestionar el androcentrismo. El androcentrismo se relaciona con un enfoque o una mirada que pone al hombre, digamos, al macho, como un paradigma del humano, como un símil del humano, sin tomar en cuenta que la humanidad está conformada no solo por hombres. Entonces, a esto se le llama androcentrismo. Y al mismo tiempo cuestiona el etnocentrismo, que tiene que ver con mirar la realidad desde una perspectiva que se relaciona con mi visión de mundo. Entonces, eso es la perspectiva de género, cuestiona los roles de género que existen en la sociedad, cuestiona los estereotipos de género que desempeñamos las mujeres y los hombres en una sociedad y cuestiona las relaciones de poder, la jerarquía que existen entre mujeres y hombres, entre personas adultas y personas, ¿no? Y niños y niñas, por ejemplo, y entre todas las personas que están en una relación que no es simétrica, sino que al contrario es jerárquica, ¿ya? Este cuestionamiento tiene como propósito transformar las estructuras de desigualdad que existen, las prácticas discriminatorias, ¿no es cierto?, para tratar de contribuir a que la perpetuación de las desigualdades de género no sigan ocurriendo en nuestra sociedad, ¿ya? ¿Para qué hacemos esto? Esto uno podría
preguntarse por qué nos interesa tanto hablar de la necesidad de incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas, en la normativa nacional, que responda a su vez a la normativa internacional. Y esto sucede porque queremos, ¿no es cierto?, construir una sociedad con mayor igualdad, donde se respete la dignidad de las personas independientemente de nuestro sexo o de nuestra identidad de género. Desde esta perspectiva se plantea que se quiere mejorar las condiciones de vida, no solo de las mujeres, sino también de los varones. Y además se quiere contribuir a abordar las inequidades, las brechas y las barreras que existen para mejorar el acceso de hombres y mujeres a los recursos simbólicos, económicos que existen en nuestra sociedad. Esa es la perspectiva de género. Así que esos son los lentecitos que nos vamos a poner para mirar, ¿no es cierto?, aquello que tiene que ver hoy día con el fenómeno de la violencia y el acoso en los espacios laborales. Cuando hablamos de perspectiva de género, hay que tener claro, además de lo que les acabo de decir, que cuando hablamos de esto, estamos hablando de algunos conceptos que son claves o que son fundamentales para poder entender esta perspectiva. Primero, el concepto de sexo. Y el sexo refiere a características que se relacionan con nuestra biología, con nuestra fisiología, a los cromosomas que tenemos, a las hormonas. En el caso de las mujeres tenemos, ¿no es cierto?, estrógeno, en el caso de los hombres tienen testosterona, ¿no? Y se refiere también a la anatomía que tenemos como seres biológicos. Desde esta mirada, cuando uno habla de sexo, hay dos aproximaciones. Una que plantea que existen dos sexos, que es el que constituye al macho y a la hembra, ¿no? Pero desde ciertas aproximaciones que tienen que ver con teorías desde el género, se plantea que además existiría un tercer sexo que son las personas que se denominan intersexuales, que en el pasado eran llamadas como hermafrodita, pero como en tantas otras cosas o en tantos otros temas en las ciencias sociales no hay acuerdo, pero yo se los menciono. Entonces, eso es lo primero, ese es el primer concepto que tenemos que tener en conocimiento a la vista cuando hablamos desde una perspectiva de género. El segundo, por supuesto, que es el concepto de género, ¿no? Que tiene que ver con la construcción social y cultural de las relaciones sexuales entre hombres y mujeres, sexuales como seres sexuados, ¿no? En su amplio sentido, y que van a ser contextualizadas, que son históricas, son dinámicas, y que cuando hablamos de género, lo que estamos hablando, por ejemplo, en este momento, refiere a lo que está sucediendo en el Chile actual, en el contexto global. No es lo mismo de lo que se hablaba en los años 60 cuando emerge este concepto, ni en décadas anteriores, ¿no? Entonces el género siempre va a ser histórico y va a ser dinámico y va a tener que ver con la posición, la situación y la condición que hombres y mujeres ocupamos en una determinada sociedad. Ese es el segundo concepto que tenemos que tener claro. El tercer concepto tiene que ver con la discriminación. Este es un concepto del que siempre estamos escuchando hablar y que no es privativo de las teorías de género, pero que se utiliza mucho en las teorías de género, ¿no? Y en las aproximaciones que se hacen cuando uno habla desde este enfoque o desde esta perspectiva. Y tiene que ver con un trato diferenciado hacia personas o grupos de personas en razón de alguna característica que tengamos. Por ejemplo, nuestro sexo, nuestra identidad, nuestra situación de discapacidad o situación migratoria. Y cuando se habla desde una perspectiva que lleva de la mano la exclusión, vamos a estar hablando, ¿no?, de discriminación arbitraria. Entonces, que está, ¿no es cierto?, basada en la creencia muchas veces de que existe una superioridad respecto de un grupo o de una persona. Y esto va a derivar en desventaja y en discriminación que puede darse en el espacio laboral, ¿no? La discriminación, por ejemplo, en el caso del espacio laboral,
podría ser el que exista brecha salarial. La brecha salarial tiene que ver con que mujeres y hombres no ganen lo mismo por igual trabajo, ¿no? Que es algo que se plantea desde la OIT. Entonces, a eso se refiere el concepto de discriminación, que es el que, como yo les dije, estamos permanentemente escuchando. Luego viene el concepto de equidad, que se refiere a la distribución justa de oportunidades, recursos y responsabilidades que hombres y mujeres tenemos en la sociedad, y el reconocimiento de las necesidades e intereses diferenciados que ambos tenemos. Y la equidad, a través de acciones, medidas y estrategias, lo que busca es que mujeres y hombres podamos acceder a los bienes valorados, tanto simbólicamente como en términos materiales. Esa es la equidad. La igualdad tiene que ver con, por un lado, una igualdad más bien sustantiva con la posibilidad del ejercicio de derechos, ¿no? De lo que tiene que ver con la normativa. Por ejemplo, el que hombres y mujeres podamos acceder en igualdad a algún, por ejemplo, no sé, que podamos ejercer nuestros derechos laborales, ¿no? A eso se refiere. Pero también hay una mirada que refiere a la igualdad como una igualdad más real, no solamente, ¿no es cierto?, la formal, sino que efectivamente a través de medidas de equidad en el futuro, si continuemos avanzando en la disminución de las barreras que encuentran las mujeres u otros grupos que están en situación de desigualdad, y también a que las brechas existentes, por ejemplo, la brecha salarial vaya disminuyendo a través de las políticas, la normativa que se ha ido implementando en nuestro país. Así que esos son conceptos que tenemos que tener presentes cuando hablamos desde la perspectiva de género, ¿no? Otro concepto como el que aparece acá tiene que ver con el poder, ¿no? Y el poder es un mecanismo clave en la desigualdad. Cuando se habla de género o se habla de la discriminación que sufren en mayor medida las mujeres respecto de los hombres, se está hablando que esto puede responder en muchas ocasiones a la desigual distribución del poder, ¿no? Que establece jerarquías, que establece, ¿no es cierto?, un acceso desigual a la distribución de los recursos, de las oportunidades y a la posibilidad, por ejemplo, de la toma de decisiones. Una forma de observar la diferencia de poder puede ser al interior de nuestros hogares, de nuestras familias, es decir, en el ámbito de lo privado, a las labores de cuidado. Las mujeres cuidamos mucho más que los varones, por ejemplo, de nuestros hijos e hijas, de nuestros adultos mayores, etcétera. Y eso, como evidencia, está en las encuestas, en las distintas mediciones que se hacen como la CACER, ¿no? Entonces uno, si revisan el INE, por ejemplo, hasta hace 2 años atrás se señalaba que 1.400.000 mujeres no trabajaban remuneradamente por estar dedicadas a labores de cuidado, versus 64, 65.000 hombres. Entonces ahí uno se va a dar cuenta que opera el poder porque generalmente son las mujeres las que asumen voluntariamente o no voluntariamente, sino que muchas veces a través de la negociación al interior de los hogares, estas labores de cuidado, pero que significan también un ejercicio de poder. ¿Y cómo se expresa el poder o el despoder en lo público? Es muy fácil verlo, por ejemplo, en la participación política que tenemos las mujeres, que es mucho más baja que la que tienen los hombres. Si bien en este país hemos tenido una mujer que ha sido presidenta en 2 ocasiones y que se ha legislado para poder avanzar en cuotas, ¿no?, que permitan que más mujeres lleguen al Congreso, a los municipios, todavía la participación de mujeres sigue siendo más baja y por lo tanto el acceso a la toma de decisiones y al ejercicio del poder también lo es. Y finalmente el concepto de violencia, ¿no?, donde la violencia se va a manifestar nuevamente tanto en lo público como en lo privado, y en lo privado va a ser a través de la violencia que sufren en mayor medida las mujeres en el espacio doméstico, ¿no?
Y en lo público es la violencia que se experimenta, por ejemplo, en la calle y también en los espacios laborales. Entonces, de eso vamos a estar hablando durante esta sesión. Cuando hablamos, ¿no es cierto?, del acoso y hablamos, ¿no?, de lo que se relaciona con la violencia en los espacios laborales y lo vinculamos con la perspectiva de género, el primer concepto que aparece es el acoso por razón de género, ¿no?, que va a relacionarse con una conducta, ¿no es cierto?, contra una persona por razón de su sexo, ¿no? Y esto va a afectar, como yo les voy a estar diciendo durante toda esta sesión, en mayor medida a las mujeres que a los hombres, es decir, a las trabajadoras que a los trabajadores. Yo no estoy diciendo que los hombres no experimenten acoso sexual, laboral o violencia en el trabajo, pero afecta en mayor medida a nosotras las trabajadoras, ¿ya? Y esto va a tener un impacto, va a tener un impacto en las trayectorias laborales que las mujeres tenemos. El propósito del acoso por razón de sexo va a ser o va a tener como producto, va a afectar, ¿no es cierto?, la dignidad de nosotras como trabajadoras o como trabajadores, porque va a crear un entorno que es intimidatorio, es hostil, degradante, que nos humilla, nos ofende y por lo tanto hace necesario que cuando abordemos situaciones de acoso o de violencia en los espacios laborales, se aborde desde esta perspectiva que nos permite ampliar la comprensión y el análisis de las situaciones de acoso que viven trabajadores y trabajadoras. Por ejemplo, como aparece acá, un caso específico es el acoso por razón de embarazo o maternidad. Yo sé que en nuestra legislación están garantizados los derechos de las mujeres que están eh, embarazadas, ¿no? O que están maternando, pero así todo, muchas mujeres en ocasiones, ¿no es cierto?, reportan sufrir acoso por esta situación. Y a esto se llama acoso por razón de sexo. Otra distinción que se puede hacer desde una perspectiva de género es cuando se habla de acoso sexual, ¿no? Que está señalado como una conducta persistente de una persona contra la libertad de otra que consiste en solicitar favores de naturaleza sexual tanto para la persona que está siendo la acosadora como para un tercero, ¿no? De una manera que resulte ofensiva, humillante, intimidatoria, nuevamente, igual que la anterior, para la persona afectada y que va a tener un impacto en nuestra salud mental, ¿no es cierto? Va a tener un impacto que muchas veces va a tener como correlato problemas psicológicos, profesionales y que nuevamente, como lo señalé con el, digamos, con el caso anterior, va a impactar nuestras trayectorias laborales. Cuando incorporamos el análisis con perspectiva de género y miramos las estructuras organizacionales, nos vamos a dar cuenta que el interior de nuestros espacios laborales, que están insertos en un país determinado, en una sociedad determinada, se van a reproducir las desigualdades de género, ¿no? Por ejemplo, los métodos de contratación, de selección, de clasificación de puestos de trabajo, las escalas profesionales y la organización de las horas de trabajo. ¿A qué se refiere esto? A que muchas veces las mujeres cuando postulan o postulamos a un trabajo podemos ser objeto de discriminación cuando no se aplica una perspectiva de género. Si bien está legalmente o normativamente prohibido, muchas mujeres que están aún en etapa reproductiva experimentan discriminación cuando quieren postular a un trabajo, ¿no? Entonces, si incorporamos esta perspectiva de género, nuestra comprensión de esta situación se va a ver ampliada y mejorada. Y una mujer joven que quiere postular a un cargo no va a ser objeto de discriminación. Lo mismo va a suceder con las posibilidades de ascenso laboral. Yo le preguntaba, ahí Yaritza me contaba, ¿no?, que tenía un trabajo, no sé dónde tú estás, si hay más mujeres u hombres. Cuéntanos ahí si me puedes contar, como para poner un ejemplo. Eh, la mayoría son hombres, son más Ya, y hombres que mujeres. más hombres que mujeres. ¿Y eso por qué sucede? ¿Por la naturaleza del trabajo o por qué? Cuenta.
Sí, lo que pasa es que igual en su tiempo eran hartas mujeres, pero tampoco llegaban a ser mayoría. Pero igual Ujú. el trabajo que se realiza se requiere de fuerza, se trabaja con animales vivos, entonces hay muchas también que han sido mamás y no les da, eh, no da como por decirlo el tiempo entre ser mamá y trabajar o no tienen con quién dejar a sus niños también. ¿Se dan cuenta? Entonces, Entonces, sí, dale, dale, Yaritza, dale, disculpa. entonces por eso también a veces va disminuyendo el tema de la cantidad de mujeres trabajadoras, al menos en la zona que yo trabajo, en el área. Ujú. Muchas gracias. Entonces ahí se da un ejemplo claro de cómo muchas veces las decisiones de las mujeres de salir de un espacio laboral van a estar mediatizadas, como yo lo dije hace un rato, por el cuidado, ¿no? El cuidado de los hijos, las hijas, de personas adultas mayores o personas que son dependientes. Generalmente esta situación no la viven los hombres. Yo digo generalmente porque no hay que ser taxativa. Quizás hay hombres que renuncian a su trabajo para dedicarse al cuidado de otras personas, pero generalmente son o somos las mujeres las que incurrimos en estas prácticas que van a tener un efecto que va a impactar nuestra autonomía económica. Una mujer que no trabaja remuneradamente y que solo lo hace en el trabajo, va a tener una autonomía económica disminuida o no va a tener ninguna autonomía económica. Entonces, eso es importante que lo tengamos claro. Entonces, desde esta mirada de perspectiva de género, hay que tener claro que existe al interior de las organizaciones una estructura que es jerárquica y hay que considerar que esta estructura jerárquica y las diferencias asociadas al género van a ser factores importantes en cómo se va a experimentar el acoso y la violencia en el espacio laboral o el mobbing, ¿no? Cuando analizamos con perspectiva de género, tenemos que tener presente desde esta mirada, ¿no es cierto?, que desde la perspectiva de la personalidad de la víctima de las mujeres, hemos sido educadas para ser menos agresivas, menos asertivas, y esto, que es consecuencia de procesos de socialización que se inscriben en un orden de género jerárquico, que está hecho a la imagen y semejanza de los hombres en los espacios públicos donde se inscriben los espacios laborales, va a tener un impacto en nosotras las mujeres. Las mujeres, en términos generales, según este autor, tenemos, ¿no es cierto?, un manejo del poder que es diferente y que muchas veces nos expone porque nos hace ser más, comillas, serviciales que los hombres y muchas veces eso puede derivar en que seamos víctimas en mayor medida que los hombres de moving o de acoso y de violencia en el espacio laboral. Ojo que si alguien quiere opinar o no está de acuerdo, bienvenido sea, ya no hay problema. ¿Mm? Acá yo estoy citando a los autores y las autoras, ya no todo lo que estoy diciendo acá es lo que yo crea, ¿no? Esto de la vulnerabilidad de las mujeres, alguien podría decir que las mujeres, ¿no es cierto?, no todas somos vulnerables y yo estoy de acuerdo, pero en mayor medida se ha observado o la evidencia o los datos muestran que estamos en una situación de mayor vulnerabilidad que los varones, ¿ya? Acá dice, el género femenino presenta mayor vulnerabilidad y exposición frente a la violencia en los espacios laborales, ya que en él se conjugan, primero, la naturalización de la violencia contra la mujer. ¿Qué significa la naturalización de la violencia contra la mujer? Que muchas veces vemos como, comillas, normal el que las mujeres sean objeto, por ejemplo, de discriminación, de acoso sexual o acoso laboral, que muchas veces se disfraza bajo, comillas, piropos, ¿no? El que a una trabajadora se le haga notar su vestimenta, alguna parte de su cuerpo, que son expresiones de violencia, que hay que tener claro que son expresiones de violencia, porque no son adecuadas en los espacios laborales, ¿no? Entonces, muchas veces naturalizamos estas expresiones de violencia. Lo segundo, la impunidad de la persona que victimiza a otra, ¿no? Del victimario, ¿no? Porque es muy difícil presentar pruebas. No sé cuántas personas de las que están conectadas han sido víctimas
de alguna situación de violencia o de acoso en los espacios laborales donde se desempeñan actualmente o lo hicieron en algún momento. Y cuando llega el momento de empezar a recabar los antecedentes, de empezar a contar, ¿no es cierto?, con toda esa información que se requiere para llevar adelante esto, eh, no hay personas que quieran actuar como testigos de esta situación, ¿no? Y muchas veces las pruebas tampoco han sido, por así decirlo, archivadas. Por lo tanto, a veces existe la impunidad porque no es fácil demostrar una situación de acoso. ¿Mm? Lo otro que hay que tener presente, en tercer lugar, son los abusos y las asimetrías de poder. Muchas veces el acoso, el mobbing y la violencia en el espacio laboral se da desde una situación de jerarquía, de poder, desde una jefatura hacia alguien que no tiene una posición de jefatura, ¿no? Es subalterna. Y por lo tanto, eso nos deja en una situación de despoder y que muchas veces va a generar, como se decía en el slide anterior, mucha tensión emocional y va a generar que el clima laboral, el clima del equipo en el cual se da esta situación también se vea afectada. Y por cierto, la herencia de las barreras culturales que imponen las jerarquías de género que vamos encontrando en las mujeres a lo largo de nuestra vida. Las barreras pueden ser culturales, como se señalan acá, pero se expresan, por ejemplo, en barreras administrativas, en barreras institucionales, organizacionales, eh, muchas veces en los trabajos que son o se caracterizan por mayor presencia de hombres, como la construcción, la minería, eh, existen barreras culturales que van a actuar como obstáculos para que las mujeres, una vez que estén adentro, que han logrado insertarse, presenten, ¿no es cierto?, alguna situación o visibilicen alguna situación de moving o de acoso que están viviendo. Muchas veces cuando las mujeres y también algunos trabajadores hablan de acoso, hablan de violencia, se les tacha de personas problemáticas y ninguna persona quiere ser problemática en el espacio laboral. Entonces, eso actúa como un obstáculo a la hora de poner estos temas sobre la mesa. Existe en muchas organizaciones cierta resistencia a reconocer el acoso por razón de género y esto se va a sentar en algunas creencias que siguen estando presentes en la actualidad. Lo primero es que no existe discriminación hacia las mujeres y muchas veces se habla de que la desigualdad que afecta en mayor medida a las mujeres y la discriminación o el acoso que las mujeres sufren en mayor medida es un problema del pasado que se encuentra superado, ¿no? Y que además este no es un tema central. ¿Cuál es el tema central de las organizaciones y de los espacios laborales? La eficiencia, la eficacia, ¿no es cierto?, el cumplimiento de metas, etcétera. Y muchas veces el tema del acoso no es puesto como un tema central, sino que va quedando relegado en razón de otros temas que aparecen como comillas más importantes, ¿no? Es lo que se señala, ¿no es cierto? Hay una teórica española que es Amelia Valcárcel, ¿no?, que señala de que existe cierto imaginario de que la igualdad ha sido alcanzada, ¿no? Y que ya no es necesario hablar de esto. Entonces, ahí este es el primer elemento que muchas veces se transforma en un problema para poder reconocer que existe acoso por razón de género o de sexo. ¿Mm? Eh, Se piensa muchas veces que hay que hacer algo sobre este problema, pero no se llevan a cabo cambios, ¿no es cierto?, importantes, relevantes, que cuestionen las estructuras de desigualdad y jerarquía que siguen estando presentes en la sociedad y que se expresan al interior de los espacios laborales. Y además, este no es un tema que es visto como transversal o central en todas las organizaciones o que involucre no solamente a las mujeres, sino que también a los hombres, ¿no? Muchas veces cuando se habla de acoso, esto se radica, ¿no es cierto?, en las áreas de mujer, como señalo acá, entre comillas,
de los sindicatos, de los partidos políticos, y no es visto como un tema que necesariamente tiene que involucrar a los varones y en el caso de los espacios laborales, a los trabajadores. Entonces, piensen ustedes si en los espacios laborales donde actualmente están o estuvieron en algún minuto, existen unidades de género en donde los grupos estén conformados de manera equitativa entre hombres y mujeres. O cuando se aborda el tema de acoso sexual, acoso laboral o violencia, se tiene una mirada que vaya más allá de pensar que esto es un problema de mujeres, ¿no? Quizás porque las mujeres eh, somos más delicadas, etcétera, que es lo que a veces se argumenta, y que esto va a responder, ¿no es cierto?, a los estereotipos de género que continúan estando presentes en nuestra sociedad. Acá nos vamos a dar 2 minutos y me gustaría que alguien participe de las personas que están conectadas eh, y que señalen y piensen 2 minutos qué barreras consideran ustedes se encuentran las personas para denunciar situaciones de acoso laboral o sexual, además de las que yo les planteé, y si considera que existen diferencias entre las barreras que van a encontrar los trabajadores versus las barreras que van a encontrar las trabajadoras para denunciar situaciones de acoso. Entonces, nos damos ahí un minutito, 2 minutitos, y me gustaría mucho que alguna de las personas que está conectada opine al respecto. Entonces, las barreras y si hay diferencias entre las que encuentran los hombres y encontramos nosotras las mujeres para denunciar. Hola, mi nombre es Gracias. Paula. Hola Eh, Paula, te escuchamos. Gracias. Mire, yo creo que las barreras un poco en los trabajos es como la vergüenza que se da, la poca claridad como para poder... sí, yo No, creo que dale, un poco Paula. como la vergüenza, ¿no es cierto? Como yo decía, la dificultad que hay para poder, ¿no es cierto?, hacer levantar una situación, ¿no es cierto?, en el Mm, trabajo. Eh, mm, Todavía yo siento que igual no está la ayuda porque están como, sobre todo, por ejemplo, no sé si es una jefatura, está como el mm, que dirán, el que si te van a creer, el que, o a lo mejor van a tomar tu reclamo, pero prontamente te van a despedir. Los mm, amigos que se encuentran dentro de las jefaturas o las gerencias, que eso mm, también es un gran temor porque uno ve y uno dice, chuta, si yo levanto esto, todos se van a enterar, todos van a saber y lo más probable es que me van a despedir. Entonces, mm. yo creo que todavía, a pesar de que hay información, todavía no está la libertad como para poder hacer, ¿no es cierto?, valer un poco los derechos de manera libre, se puede decir, y sin tener repercusiones en cuanto, ¿no es cierto?, al trabajo. Entonces, uno es la vergüenza y el segundo, Paula, sería el temor a una repercusión, ¿no? Que derive en un despido, A una represalia. una represalia. Ya. Muchas gracias, Paula. ¿Quién más se atreve ahí a complementar o a reforzar o a disentir de lo que acaba de decir Paula? Hola, sí, yo, pero estaba Dale, la tele Soraya. prendida. Ya, yo creo que hay una barrera que es el protocolo, Ujú, porque en rigor uno va y, por ejemplo, le señala a su jefe, mire, estoy pasando por tal situación, bla, 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 y el jefe dice como, ay, no le di importancia, bájale el perfil. ujú, Entonces hay una cosa como educacional, cultural, ujú, protocolar, no sé cómo es, ujú, y que en el fondo a veces se vuelve un boomerang porque uno va, dice, mira, sabes que yo me siento hostigado, acosado, ahora con lo de la ley Karin ujú, se abrió el tema, pero, ujú, y te decían, no, pero es que a lo mejor es cosa tuya, bájale el perfil, no la pesquís nomás, no la pesquís. Pero ujú, resulta que en ese no pescar, después esto era como un boomerang y resulta que el denunciado era uno por, ujú, eh, por faltas a la civilidad, porque uno no saludaba, porque uno la persona se sentía humillada porque ahora no la pescaban, como se dice en buen chileno. sí. Entonces, eso es una falla cultural que tenemos nosotros en general. Mm, ujú. Eso. Muchas gracias, Soraya, y a Paula por haber opinado. Creo que hay muchos factores culturales que tenemos que ir modificando para poder avanzar. Ahí yo les voy a contar a grandes rasgos, ustedes entenderán que en el tiempo que tenemos, eh,
no se puede abordar la ley de manera tan específica, pero ahí les voy a contar que hay algunos recursos que ustedes mismas pueden, digamos, descargar para que estén más informadas e informados, ¿ya? Y eso es importante que lo tengamos claro. Carlos dice, la vergüenza y la culpa, el miedo a represalias, la parte cultural, como dicen las colegas. Sí, gracias Carlos ahí por atreverse a opinar y saben que muchas veces esa vergüenza está mucho más anclada en los varones, ¿no? Por la forma en que los hombres se relacionan en general, ¿ya? Yo trabajé varios años vinculada a la actividad minera. Y en la actividad minera existe una forma de trato entre los viejos, como se hacen llamar ellos, que muchas veces, desde mi percepción, mm, creo que son conductas inadecuadas, pero cuando llegan las mujeres y dicen que eso les parece que son situaciones de maltrato, aparece el tema de lo cultural, ¿no? Pero cuando uno habla con los hombres en solitario también a veces se sienten maltratados, pero no se atreven a decir porque la cultura de ciertos espacios de la actividad minera están construidos desde un lugar en donde la forma, el trato está naturalizado, ¿no? Así que ahí muchas gracias también a Carlos por dar su opinión. Entonces, vimos todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género y cómo esto se relaciona con el tema del acoso y la violencia. Como yo les dije, lo primero acá es la perspectiva de género, ¿no es cierto? ¿Y para qué nos sirve la perspectiva de género cuando estamos mirando todo lo que tiene que ver con el acoso y la violencia en los espacios laborales? Eh, Recuerden que, como bien dijo Soraya, tenemos la ley Karin que es nueva, ¿no? Tiene poquito tiempo, y eso es la normativa que hoy día nos ampara y que nos entrega un marco para poder llevar adelante situaciones que tienen que ver con el acoso sexual, laboral y la violencia, ¿no? Cuando incorporamos esta perspectiva de género en el contexto judicial, y se juzga desde esta perspectiva, esto nos va a permitir identificar desigualdades estructurales, como yo se las vine explicando, ¿no? Que son históricas y son culturales, ¿no? Me imagino, puedo estar equivocada, que la mayoría de ustedes tienen jefaturas varones, ¿no? Y eso ya establece una jerarquía. Y desde nuestra percepción muchas veces establece o señala una relación en donde el poder se naturaliza, pero al mismo tiempo en donde pensamos que, como dijo Soraya, ¿no? Las amistades van a prevalecer. Pero vuelvo a recordarles que tenemos un marco normativo que va más allá de eso e invita a las personas que están a cargo, los comités de buen trato, los comités que acogen denuncias, a que se pongan estos lentecitos de género y miren desde esta perspectiva, que es la que incorpora nuestra ley CAI, ¿no? Eh, Hay desequilibrios, como yo les decía, en el trato y muchas veces las mujeres sienten, o algunos varones también, que pueden restringirse sus oportunidades dentro del entorno laboral si denuncian una situación, ¿ya? También nos va a permitir, si nos ponemos todos lentes de género, evaluar estereotipos y prejuicios, ¿no? Reconocer que los estereotipos de género van a influir o pueden influir en el comportamiento de los agresores o en la percepción de las personas que pueden sentirse víctimas de situaciones de acoso o violencia. Esto de bájale el perfil, ¿no? ¿Qué hay detrás de bájale el perfil? No sé, Soraya, si nos puedes contar qué es lo que tú lees sin que entres en detalle, pero ¿qué es lo que lees cuando una jefatura te dice que le bajes el perfil a la situación que tú planteaste? ¿Qué es lo que tú entiendes? Si nos puedes contar. Que uno se quede callado, que uno se haga el indiferente, que a veces viene esta sobreevaluación o sobreestimación de decir, oye, pero tú eres más que ella, entonces ¿cómo le va a dar ese poder? Y viene también esta como psicomagia, no sé cómo le dirán ahora, de decir, oye, pero no, pero es que tú eres más, entonces, ¿cómo vas a rebajarte a entrar en esa dinámica con la persona? Y uno queda Mm, pensando y dice, pero yo siento el menoscabo, yo siento la humillación, yo siento mm, eh, que se me está vulnerando en mis derechos. No, pero es que
Mira, eso déjalo pasar porque aquí las cosas son así, con el tiempo todo se va arreglando. Entonces uno queda como entre, bueno, denuncio o no denuncio, ¿qué hago? Si finalmente la jefatura tiene una responsabilidad también, pues. Eso, a Muchas grosso modo. gracias. Muchas gracias. Ángel dice, está todo muy frágil, yo jefa tengo, pero es muy pesada. ¿Ya? Mitzi, te escuchamos que acabas de levantar ahí la manito. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, Hola. yo siento que cuando se dice que uno le baje como el perfil, es como perpetuar que se sigan repitiendo estas conductas inadecuadas. Mm, Porque si yo ya me sentí, no sé, menoscabada o amedrentada en algunos casos, es como, pucha, seguir aguantando. Entonces mm. creo que eso como que da el pie para que estas conductas sean repetitivas y continuas en el tiempo. Muchas gracias, Mitzi, por tu opinión. ¿Ya? Siempre es mucho mejor, es más entretenido hacerlo participativo. ¿Ya? Paula dice, te están desacreditando. Yo también veo un poco de eso y lo otro que veía que ninguna mencionó o yo no entendí, quizás que igual lo mencionaron, es que a veces se habla de que uno está como sobre reaccionando, ¿no? Eres muy delicada, se dan cuenta, eso también es algo que a veces se dice para un poco aplacar esta posible denuncia, ¿no? No sea, bueno, acá decían, le decían a una de ustedes como que tú vales más, etcétera, que es como el discurso, o no seas tan sensible. Entonces, contarles que ni lo uno ni lo otro, sino uno es conflictiva, ¿no es cierto, Paula? Y nadie quiere ser conflictiva, ¿no? Entonces, ni lo uno ni lo otro, ni ser conflictiva, sino recordemos que es el ejercicio de un derecho que tenemos como trabajadoras y como trabajadores, ¿no? Esta perspectiva, estos lentecitos con perspectiva de género, también nos van a permitir garantizar un análisis justo y equitativo, ¿no es cierto? Asegurar que las medidas que se implementen para prevenir y sancionar el acoso laboral y la violencia en el trabajo protejan de manera adecuada a todas las personas con especial atención, perdón, a los grupos más vulnerados, que en general, o más que en general, en mayor medida somos las mujeres, y si ustedes lo piensan, hay otro grupo muchas veces que es, o podría eventualmente ser mucho más violentado, que son las personas que se definen desde la identidad LGBTIQ+, ¿no? Que eso es materia de otra sesión, no sé si lo abordaron, pero piénsenlo ustedes, ¿no? Como personas que están desde una identidad no binaria, sufren también situaciones de acoso, de maltrato, en un espacio, por ejemplo, masculinizado, ¿no es cierto? En la construcción, en la minería podría darse, ¿no? Que personas hombres que no son heterosexuales puedan sufrir también ahí un maltrato que muchas veces puede ser enmascarado como bromas, ¿no? En Chile somos bien buenos para hacer bromas bastante ¿cómo decirlo? Basadas en la ironía, en el menoscabo. Afortunadamente eso ya no se puede hacer públicamente, pero a veces sigue estando presente en los espacios laborales, ¿no? Reírse de alguien por su identidad sexogenérica, porque tiene sobrepeso, porque tiene un color de piel distinto, etcétera, porque habla distinto. Todo eso puede a una persona aparecerle como menoscabo y es legítimo. Entonces, en los espacios laborales tenemos que tener una conducta en la vida, ¿no? Pero en los espacios laborales que nos dignifique y que sea respetuosa con otras personas. Entonces, eso es importante tenerlo claro. El marco internacional para el acoso y violencia en el trabajo, acá lo vamos a mencionar para que tengan claro en qué se inscribe aquello que hoy día está vigente en nuestro país y que rige todo aquello que tiene que ver con este tema en el espacio donde ustedes actualmente trabajan. Todo lo que tiene que ver con el marco que establece la normativa para la legislación en nuestro país se remite a los derechos humanos, ¿no? Que van a ser derechos que son inherentes a todas las personas sin distinción de ningún tipo, la que sea, ¿no? Que están señaladas acá como la raza, que es un concepto que ya no se utiliza, pero eso está señalado hoy día, o sea, sigue estando señalado en el marco de los derechos humanos, ¿no? El sexo, nuestra nacionalidad, nuestro origen, la lengua que hablamos, ¿no? La religión que profesamos o cualquier otra, ¿no?
el derecho a la vida como un derecho que es constitutivo de los seres humanos, a la libertad, a no ser esclavizados, ¿no es cierto?, a expresar nuestra opinión, a la educación y al trabajo, ¿no? Eso es un derecho que está garantizado en el marco internacional y estos van a representar la posibilidad de que podamos ejercerlo sin discriminación y sin distinción alguna. ¿Por qué es importante el marco de derechos humanos? Porque el Estado de Chile ha adherido a los convenios y a todo lo que se relaciona con la normativa que permite el ejercicio de nuestros derechos en general y de nuestros derechos laborales en particular, ¿no? Los derechos humanos se caracterizan por ser universales, inalienables, irrenunciables, imprescriptibles, indivisibles, es decir, constituyen un paragüita para que podamos sentir que estamos protegidos y es deber del Estado protegernos, garantizar los derechos y además prevenir de que estos no sean vulnerados. Estos se van a basar en los principios de igualdad y no discriminación, que van a ser parte de las bases del Estado de Derecho. Por lo tanto, todas las personas, instituciones, entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están obligados a acatar las leyes cuando son justas, imparciales, equitativas, ¿no es cierto? Y van a verse, sobre todo el Estado en este caso, obligado a garantizar que nuestros derechos puedan ser ejercidos, ¿no? En un marco de respeto a la igualdad de todas las personas sin distinción alguna o por ningún motivo como los que ya se señalaron. Cuando hablamos de los principios de igualdad y no discriminación, disculpen aquí un poquito, ¿no es cierto? Estos se van a basar en la importancia de promover relaciones sociales igualitarias, prohibiendo toda diferencia injusta. ¿Se acuerdan que al principio yo les hablaba de la discriminación arbitraria? Podríamos aplicarlo acá, ¿no? Porque hay diferencias que son justas. Por ejemplo, el que los padres y las madres garanticen y se preocupen de los niños y las niñas que están criando, ¿no? Esa es una diferencia que no es injusta, sino que es una diferencia que es necesaria, ¿no? Pero acá vamos a estar hablando, ¿no es cierto?, de aquellas que son injustas, desproporcionadas o arbitrarias que implican que la aceptación estereotipada de los roles sociales designados a hombres y mujeres nos nieguen un derecho o un beneficio, nos impongan una carga o vulneren la dignidad de nosotras y de los varones también, ¿no? O que nos margine de algún espacio. De antes hablaba, ¿no?, de que las mujeres muchas veces, entre comillas, tienen que optar por el trabajo remunerado o por quedarse al cuidado de los hijos e hijas o de alguna otra persona que requiere de su atención, ¿no? Y eso muchas veces no va a ser una decisión tan libre, sino que nos vamos a ver obligadas porque ni el mercado ni el Estado se hacen cargo, ¿no?, del cuidado de aquellas personas que lo requieren. Entonces, eso, si uno lo ve desde esta perspectiva, vendría a ser, ¿no es cierto?, algo que representa una situación de injusticia para nosotros. No sé si alguna de ustedes, como mujeres trabajadoras, alguna vez se ha visto obligada o ha tenido que tomar la decisión de dejar un trabajo remunerado para cuidar o criar a alguna persona. No sé si alguna vez le ha pasado, cosa que no es habitual que le suceda a los hombres, le sucede más a las mujeres, ¿ya? Entonces, solo para que lo piensen. Y eso vendría a ser una discriminación que nos afecta, porque como yo les acabo de decir, ni el mercado ni el Estado responden o dan respuesta a cabalidad a la necesidad que tienen de cuidado de las personas en nuestra sociedad. El principio de igualdad y oportunidad y buen trato también se va a ver reflejado en la necesidad o en el derecho que tenemos a acceder en igualdad de condiciones a un empleo, a la promoción laboral, es decir, a seguir ascendiendo, a la formación profesional y a vivir una vida libre de violencia. La violencia es algo que va a estar mencionado en todo lo que tiene que ver con la desigualdad y la discriminación que todavía afecta a las mujeres, en mayor medida que a los hombres, ¿no? Cuando hablamos de violencia, esto se va a basar en el principio de no violencia que tiene que ver con no propiciar, cooperar o ejercer cualquier tipo de acción
omisión, segregación, exclusión realizada en forma reiterativa, que tenga por objeto de efecto la degradación de las condiciones de trabajo y los derechos y la dignidad de las personas, ¿no? Bajo posibles formas de maltrato físico, psíquico, social, hostigamiento y acoso sexual. Y esto se da muchas veces mediante el abuso de poder. Y como lo he ido mencionando, esto va a dañar nuestra dignidad humana y va a afectar nuestra autoestima, nuestra salud, nuestra integridad, nuestra libertad de elegir, ¿no? Y la seguridad, y va a comprometer nuestro futuro laboral porque va muchas veces a actuar como un punto de inflexión o de quiebre en nuestra trayectoria laboral. Como también se lo señalé, las mujeres y otros grupos que ya mencioné suelen muchas veces ser las personas o las personas trabajadoras que van a sufrir mayor acoso y violencia en los espacios laborales. La normativa internacional y nacional, ¿no es cierto?, señala cuáles son las conductas constitutivas de acoso sexual o acoso laboral y señala que estas son contrarias a la dignidad de las personas. Chile ha ratificado a la fecha 62 convenios de la Organización Internacional del Trabajo, de las cuales 51 se encuentran en vigor, ¿no? Entre las ratificadas están las que aparecen acá, que es el convenio C. Es decir, desde los años 50 se vienen preocupando de que hombres y mujeres ganemos lo mismo por igual trabajo. El convenio 111 sobre la forma de discriminación en el empleo y la ocupación, el 156 sobre trabajadores con responsabilidades familiares, el convenio 189 sobre trabajadoras y trabajadores domésticos, que ahí también en el caso de Chile hemos tenido avances, y el convenio 190 sobre violencia y acoso laboral, que fue ratificado hace ya un tiempo por el Estado de Chile, ¿no? ¿Por qué el convenio 190 es importante? Que es del año 2019, que fue ratificado por el Estado hace ya 2 años, el Estado de Chile me refiero, porque la OIT señala que si bien hombres y mujeres pueden ser víctimas de violencia en el espacio laboral, esta afecta de manera desproporcionada a las mujeres y a las niñas y por lo tanto es necesario adoptar un enfoque inclusivo e integrado que tenga en cuenta las consideraciones de género y que aborde las causas y las variables que son subyacentes y que además visibilice los factores de riesgo, ¿no? Que van a hacer que mujeres estén mucho más expuestas a la violencia en los espacios laborales, ¿no? Y esta se va a expresar a través de múltiples formas de discriminación y de abuso en las relaciones que van a actuar en los espacios laborales. Entonces, si queremos acabar con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, tenemos que incorporar una perspectiva diferenciadora que el enfoque de género nos permite, ¿no? Yo hago preguntas, no es necesario que las respondan, pero es para que ahí les quede dando vuelta. ¿Cuántas veces quizás han observado o hemos observado que cuando una mujer denuncia acoso sexual en el trabajo, se pone en cuestión, por ejemplo, la forma en que las mujeres se visten, ¿no? Me voy a poner de ejemplo. Entonces dicen, bueno, pero si Cristina se pone un escote, se pone, ¿no es cierto?, un vestido muy apretado, y luego de eso viene un silencio, ¿no? Entonces es importante porque eso está respondiendo a un estereotipo, ¿no? El que si una mujer se viste de determinada manera, se relaciona de determinada manera, casi comillas, se justifica el acoso. ¿Me explico? Entonces, quizás muchos de ustedes o muchos de ustedes han sido testigos de este tipo de situaciones cuando una compañera denuncia acoso que se responsabiliza a la persona que es víctima de acoso, ¿ya? Y eso no debe pasar. Por eso es importante que incorporemos este enfoque para que tengamos claro que independientemente del lugar que ocupamos, la forma en que nos expresamos, en que nos vestimos, en que nos relacionamos, no justifica el acoso, ¿no? Y eso es importante que lo tengamos claro. ¿Mm? El convenio 190, ¿no es cierto?,
de OIT es la primera normativa internacional que aborda las problemáticas en el mundo del trabajo mediante un instrumento específico referido a las normas que regulan las relaciones laborales desde una perspectiva de género. Y por eso ahí radica su importancia, ¿no? Y busca contribuir a generar un ambiente de trabajo libre de violencia y de acoso, incluida la violencia por razones de género, ¿no? Y además determina que tales comportamientos pueden constituir una violación o un abuso de nuestros derechos humanos. Así de importante es. Es importante que cuando los estados, dentro de ellos el Estado chileno, adoptan este convenio, miren su legislación nacional, que es lo que precisamente sucedió en nuestro país, ¿no? Y esta legislación nacional, en el marco de este convenio, debe considerar durante todo el procedimiento las discriminaciones basadas, ¿no es cierto?, en el sexo o en el género, que pudiesen afectar el ejercicio pleno de los derechos y el acceso a las oportunidades de las personas trabajadoras, ¿no? Y tiene como objetivo alcanzar la igualdad de género y que tengamos las mismas oportunidades. En los trabajos donde ustedes hoy día se desempeñan, no debería pasar de que alguna mujer, por ejemplo, no pueda ascender, que no pueda llegar a una jefatura por el simple hecho de ser mujer. Ahí nos comentaba una de ustedes de que aparentemente algunas mujeres han dejado el trabajo por el tema de no sé, no entendí mucho si era porque no son percibidas o ellas mismas sentían de que no eran aptas por un tema de fuerza física, ¿no? Entonces, claro, ahí podemos tener una limitante, pero todo aquello que tiene que ver con el desempeño laboral, en donde las mujeres tengamos iguales competencias, tengamos un perfil para el cargo, no debería ser motivo, ¿no?, de que las mujeres no puedan ejercer ese rol, ¿no? Por ejemplo, en las actividades productivas que funcionan en base a turnos, no se debería discriminar a las mujeres por no poder hacer turnos, ¿no? Se debería incorporarlas de igual manera, pero son muchas veces las mujeres que al no tener, ¿no es cierto?, quien cuide o quien se haga cargo de sus hijos e hijas son las que desertan. Entonces, ahí hay una decisión, pero que está anclada en una situación de desigualdad en donde el mercado, el Estado no atienden esta diferencia. Y porque sabemos que cerca de un tercio de las mujeres en este país están, por ejemplo, en labores de crianza solas, ¿no? Son madres que están solas a cargo de sus hijos o hijas, ¿no? Esta ley reconoce la existencia de una situación dispar que afecta en mayor medida a las mujeres o personas que no se ajustan al rol que se les ha asignado dentro del estereotipo y además tiene en cuenta las diferencias de desigualdad entre hombres y mujeres que existen en la actualidad, como el tema de la crianza. No sé si alguna de ustedes revisó la última encuesta de uso del tiempo libre que fue lanzada en marzo del 2025, no sé si alguna la leyó, la pueden descargar, y en donde se hace una encuesta cada 5 años, no se pudo hacer en el 2020 a propósito de la pandemia, y se hace con una pareja tipo, es decir, heterosexual, hombre y mujer, que además de tener un trabajo remunerado, están en labores de crianza. Y ahí se puede ver que las mujeres trabajan en promedio 2 horas más diarias en todo lo que tiene que ver con el trabajo doméstico. Entonces ahí hay una situación de desigualdad y que muchas veces lleva a las mujeres a tomar la decisión de no continuar trabajando, ¿no es cierto?, remuneradamente. Este convenio visibiliza cómo el género puede afectar la vida y las oportunidades de las personas y busca a su vez lograr la igualdad real y efectiva entre las personas, cualquiera sea nuestro género. Entonces, esto es el aporte de este convenio. Acá, nuevamente para que ahí lo reflexionen, conductas discriminatorias en contra de las mujeres en el ámbito laboral, ya ahí nos compartían ya las compañeras, ¿no? De que muchas veces se minimiza alguna situación de acoso que ha sido planteada por alguna de ustedes y en buen chileno, comillas, se baja el perfil, ¿no? Para no abordarlas, ¿no?
Y experimentado, sí, ahí también ustedes señalaban que han sentido discriminación en el trabajo. Yo creo que cuando se da cuenta de una situación y no es atendida. No sé si alguna o alguno de ustedes ha experimentado alguna situación de discriminación en el trabajo y que pudiera ser, digamos, un motivo que impacte su desempeño laboral. No sé, ¿se han sentido alguna discriminación de algún tipo? Recuerden que también tenemos la ley Samudio, ¿no? Que puede atender este tipo de situaciones, además de la legislación asociada al acoso y a la violencia. Entonces, si no quieren compartir, pero para que lo piensen, si han tenido alguna o han experimentado alguna situación de discriminación en el trabajo. ¿Ya? Entonces, continuamos. El marco nacional sobre acoso y violencia en el trabajo. Entonces tenemos el convenio 190, teníamos una legislación eh, que estaba vigente en nuestro país y que tenía que ver con la ley de acoso sexual, ¿se acuerdan? La 20.005, que venía del año 2005, y luego la ley de acoso laboral, que era del 20.067. Ahí a veces doy vuelta a los números, pero era la ley de acoso laboral, que es del año 2012. Imagínense que sale primero la ley de acoso sexual y después la de acoso laboral. Y pasaron 7 largos años entre una y otra. Ahora tenemos, como ustedes mismos lo han mencionado, la que conocemos como la ley Karen, que es la 21.643 y que se va a inscribir en este convenio 190 y en el compromiso que voluntariamente el Estado de Chile tomó. Va a modificar el Código del Trabajo y otros cuerpos legales asociados en materia de prevención, investigación y sanción de acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo. A mí me parece que este marco es mucho más amplio y permite incorporar esta perspectiva de género para mirar diferenciadamente este fenómeno al interior de los espacios laborales y además que tiene coherencia con el convenio firmado por el Estado chileno. ¿Cuáles son los contenidos de la ley? ¿No es cierto? Va a regular todo lo que se relaciona con el acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo. Y además nos va a señalar que es necesario establecer un protocolo de prevención de acoso laboral, sexual y de violencia en el trabajo. Va a establecer las medidas de resguardo y atención psicológica temprana para las personas trabajadoras, hombres o mujeres, que denuncian una situación de acoso laboral o de violencia en el trabajo. Y además va a establecer un procedimiento para los procesos de investigación de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo. Y como yo les dije, incorpora el convenio 190 y el enfoque de un trato de libre de violencia y perspectiva de género en las relaciones laborales. Entonces, en el lugar donde ustedes trabajan, esto debería estar vigente. Ahí me van contando cómo está vigente. Definiciones que nos trae la ley y que es importante que las tengamos claras. El acoso sexual en el marco de esta normativa nacional va a ser entendido como los requerimientos de carácter sexual no consentidos por cualquier medio que amenacen o perjudiquen la situación laboral. Por ejemplo, comentarios o insinuaciones, envío de imágenes, contacto físico no deseado, ofrecer beneficios o amenazar por aceptar cosas o invitaciones. Es decir, nadie podría hacer esto, entre otras cosas. Y eso se considera acoso sexual en el trabajo. Ahí recuerden que los requerimientos deben ser consentidos. No consentidos, perdón. Todo aquello que implique una relación afectivo-erótica entre personas adultas en un trabajo no es considerado acoso sexual, porque ahí hay consentimiento, ¿no? Que es distinto. Entonces, para que lo tengamos ahí presente. Otra definición que tenemos que tener ahí en carpeta es el de acoso laboral, que la ley señala que es conducta de agresión u hostigamiento por cualquier medio que cause humillación, menoscabo, maltrato o perjudique la relación laboral. Si ustedes lo piensan, los conceptos acá se van uniendo con el marco de derechos humanos, con el convenio 190
y van a expresarse en esta ley que constituye nuestro paraguas de ejercicio de derecho en los espacios laborales. Ejemplos: insultos, gritos, amenaza, aislamiento, sobrecarga de trabajo que no sea explicada, mensajes ofensivos por chat, correo, burlas, eh, un cambio que viene a imponer la ley Karin, que a diferencia de la normativa anterior, no exige reiteración. No sé si ustedes se acuerdan que en la ley de acoso laboral, la 20.167, se señalaba que tenía que ser una conducta reiterada en el tiempo. Acá dice, no exige reiteración. Una sola conducta grave puede constituir acoso laboral. Y esto generó bastante discusión y hasta el día de hoy ha generado bastantes tensiones al interior de los espacios laborales, ¿no? Pero habla de conducta grave, ¿no? Pero están ahí ejemplificadas, si ustedes miran la ley lo pueden encontrar, y ha dado pie para que desde muchas organizaciones se señale que esto podría constituirse en una herramienta que actúe en contra de los empleadores y de las jefaturas. No estoy de acuerdo porque todo esto tiene que ser llevado por personas capacitadas, porque tiene que comprobarse que existen situaciones de acoso laboral, y para eso hay todos los trabajos, todas las empresas, las organizaciones deberían tener políticas, protocolos y procedimientos que establezcan claramente y de una manera que sea conocida e informada por todas las personas que conforman una organización cómo se actúa, ¿ya? Eso es importante que lo tengamos claro. Violencia en el trabajo, esta ley señala que son conductas que afectan a trabajadores y trabajadoras con ocasión de trabajo ejercida por terceros, usuarios, clientes o proveedores. En muchas empresas, las personas trabajadoras tienen contacto con personas de fuera, ¿no? Proveedores, como acá se señala, clientes que van eventualmente a las oficinas, a las fábricas donde trabajamos, y esas personas también van a ser alcanzadas por esta ley, y eso es importante que lo tengamos claro. Y la empresa está obligada a adoptar medidas de resguardo y protocolos específicos que señalen que si un proveedor, una persona que nos vende un servicio, un consultor, incurre en alguna práctica que sea considerada acoso o violencia, también va a ser alcanzada por esta normativa, por la ley Karin. Entonces, eso es importante tenerlo presente. ¿Cuál es el propósito de esta ley? Primero, garantizar ambientes de trabajo seguros, respetuosos y libres de toda forma de discriminación. Segundo, prevenir, investigar y sancionar el acoso sexual, el acoso laboral y la violencia en el trabajo. Y tercero, el tercer propósito u objetivo es proteger a las personas que son víctimas, pero también a las personas que son testigos de situaciones de acoso sexual, laboral o de violencia en el trabajo, desde un enfoque de derechos humanos y un enfoque de género. Entonces, este es el propósito de la ley y todas las organizaciones deberían tener una política, deberían tener protocolos y procedimientos. Y eso es importante que lo tengamos claro, porque esa es la forma en que podemos ejercer los derechos asociados a poder denunciar una situación que yo considere que vulnera mi integridad, mi dignidad y donde yo planteo, ¿no es cierto?, que estoy siendo acosada o violentada, ya sea por una jefatura, por una persona que está en el mismo rango que yo o incluso por una persona que está en un cargo que es subalterno al mío. Eso también puede suceder. No siempre o no solamente son las personas que ejercen jefaturas las que van a violentar o acosarnos, sino que también van a ser las personas que están en situación o en relación de subordinación respecto de nosotros. Y el acoso puede ser perpetrado por una persona o por más de una persona.
Entonces eso también es importante que lo tengamos claro, que podemos ser víctimas no solo de una, sino de más de una persona, eh, ya sean superiores, colegas, ¿no es cierto?, pares o personas subalternas. ¿Qué significa la perspectiva de género en la ley Carín? Ya hablamos lo que era la perspectiva de género al inicio, ¿no? La perspectiva de género en el contexto judicial y laboral implica analizar cómo las normas, las prácticas y los estereotipos de género influyen en las situaciones que se están evaluando. Y esto es muy importante y es vital cuando se trata de casos de acoso o violencia laboral, ya que muchas mujeres, ¿no es cierto?, o en general las mujeres y otros grupos, como ya los mencioné, las personas que se identifican como no binarias, van a sufrir en mayor medida o van a verse afectadas en mayor medida, o como dice la OIT o la ley, de manera desproporcionada por este tipo de problemas. Los estereotipos de género es un concepto que no les expliqué al inicio, pero que seguramente ustedes conocen y tienen que ver con esta construcción, valga la redundancia, ¿no? Estereotipada de lo que somos hombres y mujeres, ¿no? Algunos estereotipos de género que están presentes en el espacio laboral es que los hombres suelen ser más racionales que nosotras las mujeres, ¿no? Mientras los hombres son racionales, las mujeres somos emocionales, ¿no? Entonces, muchas veces en los espacios laborales uno puede escuchar que se deslegitima, por ejemplo, una denuncia de una mujer porque a la mujer puede ser considerada más sensible. Ojo, no solo en relación a un colega varón, sino también a otra colega mujer. Entonces, hay que tener presente que esos estereotipos están. Y por otro lado, el que a lo mejor, y me tomo de lo que dijo Carlos, escribió Carlos, que los hombres puedan sentir vergüenza de denunciar una situación de violencia, especialmente de acoso sexual, ¿ya? Porque pueden sentirse menoscabados en su masculinidad. Entonces, cuando uno aborda desde la ley Karin con perspectiva de género, tiene que tener todo esto presente, que a los hombres les puede costar más denunciar, que las mujeres no denunciamos porque somos más sensibles, sino que porque quizás efectivamente estamos siendo sometida a una situación de acoso, y eso es importante tenerlo claro. No basta con ser abogado o abogada, ¿no? Muchas veces dicen, no, pero la persona que va a llevar adelante esta denuncia o este sumario en el espacio, por ejemplo, en los servicios públicos, es abogada. Entonces sabe, sí, puede saber de legislación, de normativa, pero no necesariamente va a saber de cómo se incorpora la perspectiva de género para llevar adelante los procedimientos y para actuar respetando la dignidad de las personas que están involucradas y además en un marco de justicia, ¿no? Sin perjudicar ni a una parte ni a la otra. Recordar que cuando se hacen denuncias que demuestran luego de un proceso, ya sea de sumario, de investigación, que han sido realizadas maliciosamente, es decir, que son falsas, la persona que denuncia va a ser sancionada, ¿no? Entonces eso también a veces aparece como preocupación, especialmente en los trabajadores que son quienes son más denunciados, ¿no? Si bien ha ido creciendo el número de trabajadores varones que denuncian, siguen siendo mayoritariamente las denuncias que recibe la Dirección del Trabajo realizadas por mujeres en contra de hombres, pero también, ojo, en contra de otras mujeres. Entonces, si no tenemos puesta esta perspectiva, quizás podemos actuar de una manera que no sea justa, ¿no? Y muy parcialmente. ¿Mm? Y eso es importante tenerlo claro. ¿Cómo afecta, ¿no es cierto?, esta perspectiva a la empresa? Afecta en el sentido de que los obliga, ¿no? La ley Karen obliga a las empresas a incluir la perspectiva de género en los protocolos de prevención y actuación frente a situaciones de acoso y violencia en el trabajo. Así que vayan haciendo ahí el checklist como está en sus espacios laborales. No considerar el enfoque de género puede llevar a que la empresa enfrente no solo multas, sino también una cultura laboral que no garantiza la igualdad de trato y respeto para todas las personas trabajadoras. Es decir, no solamente las empresas deberían actuar por miedo a las multas,
sino a que cuando no se incorpora esta perspectiva, no existe gente capacitada, sensibilizada, se afecta el clima laboral. ¿Y qué pasa cuando afectamos el clima laboral? Afectamos la productividad, que es lo que les interesa también a las empresas. En la medida que ustedes como trabajadoras y trabajadores tenemos un espacio libre de violencia, libre de acoso, vamos a ser mucho más productivos y vamos a tener, ¿no es cierto?, un impacto a través de nuestro desempeño laboral positivo en el lugar donde trabajamos. ¿Mm? Además, al adoptar la perspectiva de género, las empresas no solo cumplen con la ley, sino que también promueven una cultura organizacional más inclusiva, mejorando la calidad de vida de nosotras y nosotros como trabajadores y reduciendo los riesgos psicosociales en el trabajo. Recuerden que se aplica también una encuesta de riesgos psicosociales, ¿no? Seguramente muchas o muchos de ustedes la han respondido y cuando existen situaciones de acoso, no solamente cuando yo soy la persona víctima, sino cuando yo estoy en un equipo donde existe una situación de acoso, ya sea sexual o laboral, se va a ver afectado todo el entorno de las personas que están directamente involucradas y eso nos va a afectar, ¿no? Y vamos a afectar el clima laboral, nuestro desempeño, nuestra motivación para el trabajo, nuestro compromiso, nuestra fidelización con la organización de la cual formamos parte. Entonces, no incorporar esta perspectiva, no tener políticas de prevención de violencia, ni protocolos, ni procedimientos, es un impacto no solamente en nosotros como trabajadoras y trabajadores, sino que también va a afectar a la empresa y a la organización o al servicio público en donde esto no esté ocurriendo. ¿Cómo implementar la perspectiva de género en todo aquello que tenga que ver con las políticas, los protocolos y los procedimientos? A través de la capacitación y la sensibilización, formar especialmente a las personas que lideran equipos, ¿no es cierto?, y a los equipos en su conjunto, para que aprendamos a identificar y abordar las desigualdades de género dentro de la empresa. Eso es importante. Eh, Como yo les dije hace un momento, no basta con que alguien sepa de la ley, que está súper bien que alguien la maneje, pero además tenemos que estar sensibilizados respecto a que todavía, a pesar de los avances que hemos experimentado las mujeres en el espacio laboral, seguimos actuando las personas en relación a los estereotipos de género y muchas veces responsabilizamos a las personas que son víctimas, ¿no? Y eso es importante que lo erradiquemos, ¿no? Las personas que son víctimas no tienen responsabilidad en ser acosadas o maltratadas en sus espacios laborales, independientemente de cómo seamos en el espacio laboral. Siempre lo digo en un escenario y en un marco de respeto, que sea mutuo, ¿no? Pero como yo les puse el ejemplo, no importa cómo nos relacionemos, si nos vestimos de determinada manera, si tenemos un cargo específico, o sea, más allá de eso, tienen que respetarse nuestros derechos y tenemos que aspirar a trabajar en un espacio libre de violencia y de acoso. Tenemos que tener sí o sí protocolos de prevención y actuación frente a situaciones que se presenten en la fábrica, en la empresa o en el servicio público. Y para ello debemos implementar políticas que aborden de manera específica cómo la desigualdad de género puede influir y puede actuar en situaciones de acoso o de violencia, asegurando que se protejan los derechos de todas las personas y de los trabajadores y trabajadoras en su conjunto. Y además tenemos que tener, ¿no es cierto?, un monitoreo continuo, evaluar periódicamente las prácticas laborales, los entornos de trabajo, si el protocolo o la política que tenemos sirve, si no sirve, en qué tenemos que modificarla. Y algo que es importante es que las políticas, los protocolos deberían ser construidas participativamente para que atiendan las necesidades y los intereses específicos tanto de trabajadores y trabajadoras en el marco de lo que establece la ley Carin. Entonces, es importante que tengamos claro y eso es un derecho que tenemos como personas trabajadoras. ¿A quiénes aplica la ley? En lo público y lo privado, como yo les decía, cuando nos vinculamos con
proveedores, con contratistas, con consultoras, consultores, la ley alcanza a esas personas. Y en lo privado también, o al interior de nuestros espacios laborales, ¿no? Y va a aplicar, ¿no es cierto?, va a cubrir todo lo que tenga que ver con el acoso sexual, el laboral y la violencia en el trabajo. Eso es importante tenerlo claro. ¿Cuál es el rol que tenemos como personas trabajadoras? El respeto a las demás personas, un trato digno, tolerancia cero con la violencia, buscar o tratar de ser asertivos, ¿no es cierto?, en nuestra comunicación, no difundir rumores ni contenidos ofensivos, conocer los canales de denuncia y utilizarlos cuando corresponda y colaborar en investigaciones cuando se nos requiera, ya sea como testigos, como fiscales, etcétera. Pero tenemos que involucrarnos para que los espacios donde trabajamos estén libres, perdón, de violencia y acoso sexual y laboral. Y eso es importante que lo tengamos claro. Y es nuestra obligación y nuestra responsabilidad conocer los canales de denuncia y utilizarlo. Eso es importante que lo lleven ahí al final de esta sesión y les quede clarito, ¿no? ¿Qué obligaciones tiene el empleador? Disponer de un protocolo de prevención de acoso sexual, laboral y de violencia en el trabajo, llevar adelante procedimientos de investigación de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo cuando corresponda, incorporar el protocolo y el procedimiento en el reglamento interno de higiene y seguridad que todas las empresas y todas las organizaciones tienen, y evaluar los riesgos psicosociales con perspectiva de género. Yo les comenté recién de que estas encuestas de riesgo psicosocial son promovidas por las mutuales, por las asociaciones, por la ASH, por todas, ¿no? A las cuales están adscritas o inscritas, ¿no? Las empresas, las fábricas, y esto se aplica anualmente, ¿no? Entonces, la obligación del empleador que todo esto se lleve adelante dentro de los plazos establecidos y que incorporen perspectiva de género. Eso es importante. ¿Qué otras obligaciones tienen los empleadores o empleadoras? La difusión semestral de los canales para las denuncias, la capacitación al personal para asegurar la comprensión de este tema, considerar medidas de resguardo inmediato al recibir una denuncia, considerando gravedad y seguridad, separación de los espacios donde está la persona que denuncia, de la persona del victimario o victimaria, la redistribución de la jornada laboral cuando sea necesario, la atención psicológica temprana mediante el organismo administrador. Además, informar a la persona denunciante y a la persona que ha sido denunciada sobre el proceso de investigación. Esas son las obligaciones. Ustedes se han dado cuenta que tienen bastantes obligaciones las y los empleadores y es importante que estas las cumplan, ¿no? Y va a depender del rol que tengamos como trabajadores, del rol que se tenga desde los sindicatos también o desde las asociaciones de funcionarios o funcionarias. ¿Ya? Y eso es importante. Entonces, todos tenemos responsabilidad, pero si ustedes se dan cuenta, las y los empleadores tienen bastantes responsabilidades que tienen que cumplir y nosotros tenemos que hacer que estas se cumplan. Formas de denuncia a través de los canales internos que tengan las empresas o las fábricas o los espacios o los servicios públicos, ¿no? Puede ser por escrito o verbal y hay que levantar un acta y una copia a la persona denunciante cuando estas son acogidas, ¿no? Y externo, podemos ir directamente a la inspección del trabajo que corresponda al domicilio del lugar de mi trabajo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la ley Karin nos entrega un marco normativo que propicia que las denuncias se puedan realizar, que busca garantizar que las y los empleadores tengan responsabilidades para poder hacerlo en las mejores condiciones y busca garantizar también nuestros derechos y que lo hagamos, ¿no es cierto?, en el marco establecido por la normativa actual vigente, que es la ley Karin, que como se lo he señalado, es coherente con el convenio 190. ¿Cómo puedo comunicar la política de ley Karin que tiene el lugar donde yo trabajo? De distintas maneras. Acá yo puse correo electrónico, reuniones informativas, cartelería, folletería, etcétera. Todos los medios posibles pueden ser utilizados
muchas veces se usan infografías con colores, ¿no? Porque se ha constatado que a veces no nos da el tiempo de leer los correos o no le damos la importancia que tiene y los correos a veces no se abren. Entonces, reuniones por equipo, a nivel general en los espacios y todo aquello que consideremos que va a tener un grado de difusión que permita que todas las personas trabajadoras estemos informadas sobre el marco que garantiza la posibilidad de hacer denuncias y de que estas denuncias sean atendidas y de no recibir ninguna, ¿cómo podríamos decir? Ninguna medida que vulnere nuestro derecho a continuar trabajando en el espacio donde estamos y donde queremos llevar adelante una denuncia. ¿Qué opinión les merece que la ley incorpore enfoque de género? Y si consideran que este enfoque de género favorece abordar el acoso sexual y laboral. Y una pregunta quizás la más básica es si ustedes conocen las políticas, los protocolos y procedimientos de denuncia y de prevención y sanción de acoso sexual y laboral y de violencia en el lugar donde actualmente trabajan. Así que les abro el micrófono y unos minutos para que nos cuenten si lo conocen, cómo actúa, etcétera, etcétera. Les escucho. Hola, por acá Paula. Hola, Paula. Mira, sí, yo por lo menos la ley Karin nos han pasado harto en el trabajo, hemos estado, ¿no es cierto?, estudiando las políticas. La encuentro súper bueno y valioso que por lo menos ahora, ¿no es cierto?, se esté visualizando, pero me pasa algo que me ha tocado ver temas de ley Karin y no existe, ¿no es cierto?, como fecha establecida. Actualmente siento que la ley Karine está bien, falta mucho, pero los tiempos de respuesta son muy largos. Mis pares que han hecho, ¿no es cierto?, las denuncias, me ha tocado a mí ver denuncias directamente. Claro, uno aparta, ¿no es cierto?, a la persona de acuerdo, ¿no es cierto?, todo el protocolo de ley Karin, ¿no es cierto?, se hace la denuncia, se reactivan todos los protocolos internos de la empresa, pero hasta ahí llegamos. El tiempo es como máximo, estamos atendiendo casos hace de un año de espera. Entonces, mientras tanto están las miradas incómodas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, me tocó, no sé, en CCU, en Iquique, que no había dónde más dejar a esta persona porque hay que separarlos de sus lugares, o se quedaba en la casa o llegamos a un mutuo acuerdo y los desvinculemos. Eso es como, entonces siento que como está la ley Caril, pero no hay cómo aplicarla. ¿Cuál es el mecanismo de soporte luego de que una persona ya dice, mira, ¿sabe qué? Hago la denuncia a ley Caril. Hasta ahí siento que llega esto. Y la gente ahora, claro, claramente, como vio todos estos casos, ya no hace nada más porque ¿para qué? Pues si no tienen mayor tema, o lo están ocupando para salirse del trabajo, llegar a un mutuo acuerdo, porque como no hay mucho tiempo de espera, se está ocupando, lamentablemente, se está mal ocupando para salir de mutuo acuerdo. Eso por lo menos ha sido mi experiencia con Ley Karim. Qué interesante, Paula. Lo peor que puede pasar es que una ley se transforme para buscar, entre comillas, una solución no deseada. Porque así empieza, como tú lo has compartido, empieza a perder el valor para el cual fue originalmente creada esta ley. Que como tú señalas, yo sabía que ustedes deberían conocer la ley, por eso traté de enfocarme más bien en el tema género. Yo creo que, bueno, ahí en la empresa no se debería establecer como una posibilidad para que se busque una solución, ¿no? Desconozco por qué se hace, etcétera, y tampoco te voy a preguntar más detalles, ¿no? Pero ahora lo que me llama la atención es, y tú que conoces la ley y más gente de la que está ahora conectada la conoce, es que existen plazos. Entonces, estoy nuevamente pensando, porque no es el primer caso que conozco, de que se están buscando, ¿no es cierto?, algunos atajos para poder extender este plazo, porque la ley establece claramente el plazo, ¿no es cierto?, de número de días para investigar, ¿no es cierto?, luego para pronunciarse sobre el informe que deriva de esta investigación,
para la notificación y no debería pasar más en conjunto de 60 días. Pero no Sí. es primer caso que escucho de que el otro día escuché en un hospital público que llevaban también, no sé, 7 meses. Y lo mismo que tú planteabas, que la persona en cuestión, en buen chileno ya no sabían dónde ponerlas porque no tenían tanto espacio. Imagínense espacios públicos, o sea que existen espacios disponibles en los hospitales públicos que están siempre abarrotados de gente, ¿no? Entonces, ¿tú tienes Claro. claro o tienes alguna hipótesis de por qué se extiende el plazo más allá de lo que señala Porque, la ley, como para que porque las no dan, colegas no aquí dan también sepan? abasto. Yo creo que no dan Sí. abasto se tomó la ley, ¿no es cierto? Pero están las mismas personas trabajando, no hubo como un aumento de personal como para poder que revisen la causa, porque la ley Mm, Karime es como un sí, tema también legal, entonces tienen que revisar la sí, causa. Y sí. cuando revisan la causa, no hay suficiente, por lo menos lo que yo siento, no hay suficientes personas para que revisen a la ley. En regiones pasa como exactamente lo mismo y es más crítico porque Mm, hay menos personas para que puedan revisar esto y se está llegando a esos timos de acuerdo porque no hay dónde más dejar, por ejemplo, una persona. O como yo te mm, decía, o es en la casa sin hacer nada y la persona también se siente vulnerada, hay un tema psicológico. mm, Estar un año en la casa también por un tema es como igual, sobre todo cuando no son denuncias falsas. Entonces, mm, es todo un tema detrás que yo siento que fue una ley que salió bien hecha, por supuesto. Yo encuentro que faltaba absolutamente, mm, pero los mecanismos para hacerlas cumplir creo que fallamos. Y ahora estamos entrampados en que, claro, o sea, mm, personas que quieran hacer la denuncia, es como, chuta, yo hago la denuncia, ya me van a apartar de mis funciones, pero ¿y qué hago? Un año mm, para poder tener una resolución, para que me digan ya si revisamos su caso, si hicieron las cosas bien, se siguieron todos los mm, protocolos, la empresa tenía protocolo. ¿Qué hago con la otra persona? Por ejemplo, en este caso, la persona que es acosador. mm, No, tampoco mm. la puedo llegar y despedir, ¿no es cierto? Porque tiene que haber una investigación. Entonces esa persona Sí, todavía sigue acosando, señalados por los compañeros, de que fue una persona que ha acosado, ¿no es cierto?, a sus compañeros. Entonces es como un tema súper profundo para mí, por lo menos que me ha tocado verlo, que tiene mm, como muchas aristas en este tema. sí. Es Mm. súper amplio. Muchas gracias, Paula. Lo que tú dices, lamentablemente, sucede con otras leyes. Estoy pensando en la ley de igualdad salarial, ¿no? Que ya data del 2008-2009. Y una de las falencias que tiene para poder implementarla y hacerle seguimiento es lo que tú acabas de plantear, la falta de recursos para tener personas que hagan que esta ley se cumpla. Entonces sería, a partir de lo que tú planteas, sería lamentable que esto mismo esté sucediendo en el caso de esta situación. No estoy en ningún caso señalando que la brecha salarial o que el que uno gane menos no sea importante, pero el tema del acoso y la violencia tiene un impacto significativo en nuestra salud mental. Entonces, muchas gracias, Paula, ahí por compartir tu experiencia. Y por otro lado, me alegro que la empresa haya tomado todas las acciones en el sentido de llevar adelante el procedimiento y de contar con todo el marco que la ley establece, porque aunque ustedes no lo crean, hay empresas, fábricas que todavía están un poquito atrás. Así que muchas gracias, Paula. Entonces vimos lo que era la perspectiva de género, vimos lo que es el marco internacional con el convenio 190, vimos lo que es la ley Karim, pero básicamente más que leerles la ley, porque ustedes la conocen, traté de relacionarlo con lo que es la perspectiva de género y el avance que esto supone para poder abordar situaciones de acoso sexual, laboral, violencia en los espacios laborales, pensando que todavía somos una sociedad que si bien hemos experimentado cambios en los últimos años, especialmente en las últimas décadas, seguimos anclados y ancladas, ¿no? A un orden de género que es bastante tradicional, en donde muchas veces se responsabiliza a las personas que son víctimas y las personas que ejercen acoso, que ejercen violencia en el espacio laboral, eh, tienen cierto grado de impunidad, ¿no? Y eso se va a relacionar con algo que se denomina los sesgos de género, ¿no? Seguimos operando con algunos sesgos en donde ponemos las relaciones ancladas en los roles de género
mucho entre la responsabilidad que tienen las mujeres o las trabajadoras de ser víctimas de acoso y ser víctimas de violencia en los espacios laborales. Así que vamos a continuar, que nos queda el último puntito, que tiene que ver con la prevención del acoso y la violencia en el trabajo y algunas medidas que se señalan como que podrían contribuir, ¿no es cierto?, a prevenir que estas situaciones sigan ocurriendo o por lo menos contribuir a que disminuyan en el tiempo. Se ha hablado de que desde que entró en vigencia la ley Carín, hubo una especie de explosión de denuncias. Pero en un primer momento hay ciertas miradas críticas que dicen que como esta ley es mucho más, ¿cómo podríamos decirlo? Más abierta para poder denunciar desde esta perspectiva de género que se incorpora, mucha gente se habría sentido como motivada a denunciar sin tener elementos más sustanciales. Yo creo que lo que sucede es que cuando aparece una ley es que se van acumulando, ¿no es cierto?, expectativas y al mismo tiempo cuando la ley lo permite, la gente que no lo hizo antes lo va a hacer. Es como cuando salió la ley de divorcio, que se hablaba de que había una explosión de divorcio y eso sucedió al inicio porque no existía y luego ya eso se ha ido, ¿no es cierto?, se ha ido estableciendo como un porcentaje que no ha variado mucho. Entonces, y eso ha colapsado, y a propósito de lo que nos cuenta Paula, en el caso de la ley Carín, digamos, las direcciones de trabajo y todo esto de que todavía esté ahí, ¿no es cierto?, a la espera y que se provocan situaciones como la que nos comentaba Paula. El acoso laboral, ¿no es cierto?, y sexual en el ámbito o los espacios de trabajo se va a inscribir entre grandes ejes, desde la teoría, la violencia en contra de las mujeres, un entorno laboral sexista y un marco de abuso de poder tanto jerárquico como de género. Nuevamente señalar, porque es importante plantearlo, que cuando se habla de esto no se está diciendo que los trabajadores no sufran violencia, pero como dice la OIT, este es un fenómeno que afecta desproporcionadamente a las mujeres, ¿ya? Y se va a enmarcar en lo que se conoce como la violencia en contra de las mujeres. El sexismo sigue estando presente, muchas veces las mujeres o las trabajadoras pueden sufrir discriminación por el solo hecho de su sexo, ¿no? Y el abuso de poder se va a establecer desde la jerarquía cuando se hace desde la jefatura, como de género cuando esto va de la mano, ¿no es cierto?, de una discriminación de género en especial hacia mujeres y hacia personas que se identifican como no binarias. Como lo he venido señalando, hay un impacto, ¿no?, en la salud mental de las mujeres o de las personas que denuncian, y ustedes si lo ven acá, cuando se hizo este estudio se señalaba que existía un porcentaje mayor de un 40% versus un 34% de hombres que se perciben vulnerables en el trabajo. Ahora no se trata de empatar, ahora ustedes saben que los porcentajes son bien significativos cuando se hacen estudios, pero si ustedes lo miran, existe una cantidad importante de hombres trabajadores que también se sienten vulnerables respecto al tema de la violencia en los espacios laborales, ¿no? Y va a estar dado por aquello que ya se ha ido mencionando, que hay un temor a perder el empleo o que el ascenso que me iban a dar no me lo den. Y que eso, ¿no es cierto?, nos lleve a declinar de hacer alguna denuncia respecto de violencia, ¿no? Y en un 53% de mujeres y 48% de hombres, ¿no es cierto?, perciben que esto los va a exponer a una mayor situación cuando ya la violencia ahí ha sido instalada. En el espacio laboral siempre me refiero a ese tipo de violencia. Ocupar posiciones de mayor jerarquía ocupacional o pertenecer a hogares de mayores ingresos no protege a las mujeres de la violencia, pero sí a los hombres. Esto es un estudio también que se hizo y es importante, es decir, es una variable que va a actuar en contra de las mujeres o va a perpetuar situaciones de violencia que no hace la diferencia, pero sí lo va a hacer en los hombres. Es decir, es probable que una mujer ejecutiva igual se sienta sometida a situaciones de acoso, pero no así los hombres, ¿ya? Un 40,8% de las mujeres y un 34,6% de los hombres que presentan estrechez económica están expuestos a violencia laboral. Asimismo, un 63% de quienes presentan vulnerabilidad laboral
en mayor medida mujeres que hombres están expuestos a la violencia, ¿no? Y una de cada dos mujeres que reporta baja satisfacción laboral presenta violencia laboral, ¿no es cierto? También 7 de cada 10 trabajadoras o trabajadores que declaran ser jefes de hogar están expuestos a la violencia laboral. Entonces, todos estos elementos llevan a que tengamos que tener presente que más allá de los espacios laborales, el orden de género sigue actuando y que esto va a tener un impacto en cómo experimentamos el acoso y la violencia en nuestro trabajo. Acá un video súper cortito, dura unos minutitos o un minuto para que lo miren. Mira. Ahí les puse un video que es de Argentina, porque seguramente han visto otros que se han hecho a propósito de la ley Karim, pero para que pudiéramos ver que también es una situación que afecta a personas en todos los países, ¿no? No solamente en Chile. Esto lo vamos a dejar para el final porque les voy a mencionar en razón del tiempo algunas medidas que se disponen para contribuir a la disminución del acoso sexual y laboral y que pueden prevenir que situaciones como las que se asocian a estos dos tipos de fenómenos sigan ocurriendo, ¿ya? Entonces, ¿cómo prevenirlo, no es cierto? Incorporando la participación de la totalidad de quienes conforman la organización en la elaboración de los procedimientos de acoso laboral. Es importante, como yo les dije, y la ley Karin así lo plantea, es que todo lo que sea construido para dar un marco a nuestras políticas, procedimientos, sea construido con la participación de cada uno y cada una de ustedes. Difundir guías informativas sobre acoso laboral y sexual en el interior de las organizaciones y las empresas. Es importante siempre estarnos informando, sensibilizando. Acá Paula, ¿no es cierto? Y algunas de ustedes que compartieron su experiencia seguramente están informadas, pero pueden haber muchos colegas ¿no? que no están informadas, y es importante que nos informemos porque esa es la forma en que podemos ejercer nuestros derechos y ejercer el derecho a realizar una denuncia que cumpla con todos los requisitos que ella requiere, ¿no? Que sea una denuncia que tenga, ¿no es cierto?, antecedentes, que tengamos evidencia, que podamos demostrar y que tengamos, ojalá, una respuesta satisfactoria a aquello que hemos planteado. Entonces, difundir guías, ¿no es cierto?, puede ser una forma de prevenir porque puede actuar como disuasivo para las personas que ejercen acoso y violencia en los espacios laborales. Entonces es importante que eso lo tengamos claro, ¿no? Que es importante estarnos informando. Lo que ustedes saben, no toda la gente lo sabe y eso tienen que tenerlo claro. También capacitarnos en el tema y entregar herramientas a las personas que tienen cargos de jefatura, de liderazgo, de gestión de personas, recursos humanos, unidades de calidad de vida, para que puedan abordar el tema preventivamente y actuar, ¿no es cierto?, de una manera oportuna para acoger y apoyar a las víctimas de acoso. Jamás, jamás uno tiene que disuadir a una persona que quiere presentar una denuncia. Decirle no es para tanto, piénsalo, no es tan así, tú vales más que ella, me quedé ahí con las palabras que dijo una de ustedes, creo que eso es bien importante, no se puede disuadir a alguien que quiera hacer una denuncia. Realizar conversatorios, difusión con las jefaturas para abordar estas situaciones cuando se hayan presentado y definir en conjunto nuevamente la participación de las y los trabajadores es importante
para evitar que este tipo de situaciones se vuelvan a ocurrir. Puede ser, yo les conté que en ciertos espacios masculinizados, a veces el garabato, la broma, ¿no? Esta broma que nos denosta como personas pueden estar, comillas, permitidos. Pero a veces basta que llegue un colega nuevo para que esta situación, que para los demás es tan naturalizada, aparezca como una situación de acoso o de maltrato. Entonces, es importante que los colegas o las colegas que están en equipos o en grupos que ya llevan mucho tiempo entiendan de que no todas las personas van a sentir que eso está bien, y se puede cuestionar la forma en que nos hemos relacionado al interior de los espacios laborales. Entonces, por eso es importante que estos sean prácticas permanentes y que la gente entienda que hay conductas esperables y adecuadas en el trabajo y otras que no, ¿no? Más allá que nos conozcamos y seamos amigos y amigas, ¿no? Incluir el tema, ¿no es cierto?, en los planes anuales de capacitación, distinguiendo distintos espacios de formación. Los directivos, las jefaturas deberían estar súper capacitados en esto, los cuerpos directivos, ¿no? Y las personas encargadas de conformar aquellos grupos o aquellas instancias de comités que llevan adelante las denuncias cuando éstas encuentran una acogida favorable para la investigación. Entonces, esas personas deberían estar muy capacitadas y otras personas que a lo mejor no están o no estamos involucradas directamente, deberíamos sí estar sensibilizadas y participar en la construcción de políticas y los protocolos y los procedimientos. La ley señala que además tenemos una periodicidad que tenemos que cumplir con la revisión, con la difusión, y a eso hay que apelar cuando queramos que los empleadores o empleadoras tomen las medidas que la ley señala que deben tomarse, ¿no? El diálogo siempre va a ser bienvenido con todas las personas involucradas, manejar la conceptualización, identificar aquellos espacios de escucha, acogida, ayuda. No sé si alguna o alguno de ustedes se ha capacitado para acoger denuncia. Hay incluso tips de cómo uno debe sentarse, escuchar, parafrasear, para que la persona que hace la denuncia se sienta acogida, ¿no? Y no sienta que está siendo cuestionada cuando presenta en la primera fase de esto, ¿no? El atreverse ya y acercarse y plantear este tema ya es mucho, ¿no? Es un montón. Entonces, tienen que haber personas que estén capacitadas como para atender esta primera instancia y también las que llevan adelante los procesos de investigación. Y ahí yo entiendo que Paula ha estado involucrada, pero deberían haber más personas. Hay algo que acá no aparece, pero porque no es el caso de esta sesión, cuando se hacen denuncias, el tema de la confidencialidad es fundamental, ¿no? La elaboración de política y protocolos para la denuncia e investigación. Las conocen todos y todos participaron en su construcción. Y lo otro, recomendar eliminar chistes, comentarios con contenido sexista de carácter sexual. Como yo les decía, referirse al cuerpo y a la vestimenta de las y los colegas no es apropiado en un espacio laboral, independientemente que llevemos 10 años trabajando y que seamos amigas o amigos, ¿ya? Además, difundir y premiar buenas prácticas que promuevan ambientes libres de acoso y violencia, sensibilizando sobre conductas adecuadas laboralmente. Entonces, eso es lo que deberíamos hacer. ¿Por qué el Estado, como yo les dije ya al inicio, se hace parte de esto y modifica la ley? Más allá de que constituye un acto voluntario, ¿no? Al Estado de Chile nadie lo obligó a ratificar el convenio 190, pero una vez que lo ratifica, está obligado, entre comillas, a adecuar la normativa nacional como se hizo a este convenio, ¿ya? ¿Y por qué el Estado se hace parte de todo lo que tiene que ver con la incorporación del enfoque, la perspectiva de género? Y es básicamente, como se señala acá, porque si bien las raíces de la discriminación trascienden la acción del Estado, es decir, están más allá del Estado, pero el Estado tiene una responsabilidad. Y esto radica en el papel y en las acciones que implementa, no tienen un papel neutro.
Es decir, todo lo que el Estado haga no es neutro, o sea, no porque lo haga el Estado va a incorporar de manera automática la perspectiva de género, sino que tiene que hacerlo, ¿no? Y es fundamental que lo haga porque el Estado es el que entrega todo el techo jurídico para nuestra normativa y además todo lo que se relaciona con nuestras políticas públicas. El Estado, de no hacerlo, puede reproducir las relaciones de género y la cultura imperante en cada sociedad. Si no incorpora la perspectiva de la equidad de género, puede seguir reproduciéndola, ¿no? Por lo tanto, uno de los objetivos es abordar y contrarrestar los mecanismos que van a reproducir la desigualdad que existe en el país y al interior de los espacios laborales en este caso. El Estado tiene un papel fundamental en la construcción y transformación de las relaciones de género. Piensen ustedes que antes de que existiera una ley de violencia intrafamiliar, como se llamó en su primer momento en Chile, el que se golpeara a una mujer en un espacio privado era un problema familiar. Aparece la ley y a partir de eso se constituye, ¿no es cierto?, en un asunto que involucra al Estado y que involucra a distintas partes que tienen que abordar esta situación de violencia. Lo mismo sucede con la prevención del acoso y la prevención de la violencia en los espacios laborales. Entonces, el rol del Estado es fundamental. Y lo va a hacer, como lo señalé, a través de la normativa, la política, los programas, los proyectos que van a incorporar este enfoque de género. En lo que respecta a la ley tiene que ver con la normativa y va a buscar abordar o contribuir a que las inequidades, las brechas y las barreras disminuyan. Y en un escenario ideal, en algún momento prácticamente no existe.